Entonces, la fase proliferativa del ciclo endometrial se da gracias al efecto de los estrógenos y dura más o menos 11 días, desde el término de la menstruación hasta la ovulación. Se da la reepitelización del endometrio en 4 a 7 días, gracias al pico de estrógenos que se da en este periodo. La segunda fase, que es la fase secretora, ¿no? Se da a partir del día 14 más o menos y es gracias al efecto de la progesterona. Dura más o menos 12 días y tiene como función preparar para la implantación del huevo, que se da más o menos una semana después de la ovulación. Y la fase de la menstruación, que sabemos que es la caída del endometrio y el sangrado, se produce debido a la caída o a la privación de progesterona y estrógenos. Dura más o menos 5 días y se da una pérdida pequeña de sangre y de líquido seroso. Entonces, ¿cuáles son las características de la menstruación? La frecuencia de la menstruación es cada 24 a 34 días, con un promedio de 28 días, pero este rango es considerado normal. Se conoce como polimenorrea cuando los ciclos se dan menos de cada 24 días, y se conoce como oligomenorrea cuando los ciclos se dan cada 34 o más hasta menos de 90 días, porque si es después de este periodo ya se conoce con el nombre de amenorrea. La duración de la menstruación es en promedio de 2 a 7 días, ¿no? Más o menos de 3 a 5 días es lo más frecuente, y se llama oligomenorrea cuando dura menos de 2 días y polimenorrea cuando dura más de 7 días, ¿no? La cantidad de líquido perdido es de 30 a 80 mililitros durante todo el periodo. Los estrógenos tienen muchas funciones, no solamente a nivel de los tejidos y órganos sexuales, sino también en órganos extragonadales. Favorecen la maduración de la vagina, el útero y las trompas uterinas y las características sexuales secundarias, ¿no? Es decir, el tipo de piel, la voz delgada de la mujer, el contorno de las caderas, etc. Favorece el desarrollo del recubrimiento endometrial, ¿no? Mes a mes sabemos que el endometrio crece gracias a los estrógenos. Favorece el desarrollo del estroma y crecimiento de los conductos de la mama, ¿no? Para favorecer la lactancia. También favorece el crecimiento acelerado y el cierre de las epífisis de los huesos largos en la pubertad. Esta función también se da en los varones. Por eso es que las niñas, una vez que comienzan a su desarrollo puberal, es decir, empiezan a producir estrógenos, ya comienzan a detener su crecimiento porque los estrógenos aceleran el cierre de las epífisis. En cambio, los varones la pubertad se prolonga más. Favorecen a la distribución de la grasa corporal para producir el contorno típico del cuerpo femenino. También aumentan la pigmentación en pezones, areolas y órganos genitales. Mantienen la estructura normal de la piel y los vasos sanguíneos. Incrementa la coagulabilidad de la sangre, disminuye el índice de resorción de hueso y aumenta el HDL y reduce el LDL. Gracias a estas últimas funciones, la mujer premenopáusica está protegida de los eventos cardiovasculares y está protegida de la desmineralización ósea. Una vez que se presenta la menopausia con la disminución de los estrógenos, entonces todo esto se invierte, ¿no? Altera, ¿no? la estructura de los vasos sanguíneos, esto favorece la producción de trombos, disminuye la coagulabilidad sanguínea, también aumentan los trombos, aumenta la resorción ósea que favorece la osteoporosis y hay una inversión en los niveles del perfil lipídico que también favorece los eventos cardiovasculares. La progesterona tiene efectos básicamente en el aparato reproductor, ¿no? Prepara al útero para su implantación en la fase de endometrio secretor, es decir, en la segunda fase. Hace que el moco cervical sea espeso e impermeable a los espermatozoides. Favorece el desarrollo de los lobulillos y los alveolos mamarios para la lactancia. Incrementa la temperatura basal en la segunda fase. Disminuye la respuesta inmune materna para permitir la aceptación del embarazo, porque sabemos que el feto es un cuerpo extraño, entonces aumenta la progesterona y eso hace que el cuerpo no rechace el embarazo.
disminuye la contractilidad uterina del músculo liso e inhibe la lactancia durante el embarazo. La fisiología gonadal masculina es más simple. Igualmente, a nivel de hipotálamo se libera la GnRH. Este estimula la hipófisis para la secreción de LH y FSH que actúan sobre los testículos. Los testículos van a producir dos tipos de hormonas, la inhibina y la testosterona. La inhibina, básicamente, como su nombre lo dice, inhibe la secreción de FSH, ¿no? Y cierra el feedback negativo. La testosterona también inhibe, pero no solamente a la FSH, sino también a la LH. La función de la LH en el varón es estimular a las células de Leydig para la secreción de testosterona. Y la FSH estimula las células de Sertoli, ¿no?, para la secreción de inhibina y estimula la espermatogénesis. El desarrollo puberal va a estar dado en función a estos tres cambios, ¿no? La pubertad, que se denomina los cambios físicos, los cambios psíquicos y los cambios sociales que van a lograr la madurez total de la persona. El desarrollo puberal netamente se da gracias a eventos endocrinológicos muy importantes y secuenciales. En primer lugar, se va a producir la adrenarquia, que es la maduración de las glándulas suprarrenales, y en segundo lugar la gonadarquia, que es la maduración de las gónadas. La adrenarquia sucede primero, más o menos entre los 6 a 8 años, se va a presentar la maduración del tejido suprarrenal, ¿no?, y es antes de la gonadarquia. ¿En qué consiste la adrenarquia? Consiste en la maduración de la zona reticular. Sabemos que la corteza de las glándulas suprarrenales tiene tres capas: la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. En esta etapa de maduración hay un desarrollo de la zona reticular para la producción de las hormonas sexuales. En esta zona se van a producir este tipo de hormonas que van a favorecer el crecimiento de las características sexuales secundarias y también de la maduración esquelética. A nivel de la zona reticular se van a producir este tipo de hormonas que son andrógenos: la dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato y la androstenediona. Estas son las hormonas o los andrógenos más importantes producidos en la zona reticular que van a favorecer el inicio puberal. ¿Cuáles son sus funciones? Favorecen la sudoración con olor, ¿no? El típico olor apocrino que comienza a aparecer en esta etapa de la vida, ¿no? Hasta antes de esta edad los niños no tienen ningún olor especial. Favorecen la aparición del vello púbico y del vello axilar. En los varones favorecen el desarrollo muscular, el desarrollo laringio para lograr la voz gruesa propia del varón. Favorecen el crecimiento óseo, el crecimiento genital, la aparición del vello facial y el acné. En las mujeres también favorecen la maduración ósea y la aparición del acné. Después de haber madurado la zona reticular, es decir, la adrenarquia, se presenta la gonadarquia, ¿no?, que es el segundo evento más importante en el inicio de la pubertad. Esto se da gracias a la activación del eje hipotálamo hipofisario gonadal, es decir, las hormonas hipofisarias e hipotalámicas comienzan a aumentar. Aumenta la GnRH, aumenta la FSH y aumenta la LH para favorecer el crecimiento y maduración de las gónadas, ¿no? Las gónadas sabemos que son los ovarios y los testículos. En los varones, la FSH favorece el crecimiento testicular y la producción de espermatozoides, actuando sobre las células de Sertoli. Y la LH actúa sobre las células de Leydig para producir testosterona. La testosterona favorece el desarrollo muscular y laringio, el vello facial, el vello axilar y pubiano, el crecimiento genital y óseo. En las niñas, la LH y la FSH favorecen la maduración de los ovarios para la producción de estrógenos y progesterona. Los estrógenos favorecen el crecimiento mamario y uterino, la maduración ósea y el cierre de los cartílagos de crecimiento. Y la progesterona, junto a los estrógenos,
favorece el desarrollo de los ciclos menstruales. ¿Cuándo se inicia la pubertad? En las mujeres se da entre los 8 y 13 años y se completa totalmente a los 16 años. No es raro encontrar a niñitas que ya a los 9 o 10 años comienzan a tener desarrollo mamario, desarrollo de vello púbico o menarquia. Cuando a los 16 años no se da ningún signo puberal, entonces ya tenemos que sospechar en alguna patología. En los varones se inicia después, entre los 9 y 14 años, y se completa totalmente a los 18 años. El inicio y final de la pubertad va a depender de algunos factores nutricionales. Los niños desnutridos tienen la pubertad más tarde, ¿no? La raza, igualmente, la raza amarilla, ¿no? Esa raza, por ejemplo, tiene la pubertad más tarde. Se ha visto que en la zona de Asia, por ejemplo, la pubertad suele ser a los 14, 15 años. En cambio, en las zonas de raza blanca, por ejemplo, los caucásicos, la pubertad suele ser más temprana. Igualmente, las zonas climáticas, las zonas tropicales, tienen el desarrollo puberal más temprano. Las zonas de la sierra, igualmente, su desarrollo es más retrasado, siempre dentro de los valores normales. Igualmente, el desarrollo económico, ¿no? Las poblaciones más desarrolladas, como Europa, Norteamérica, actualmente la pubertad se presenta cada vez más temprano. ¿Cómo vamos a evaluar el desarrollo puberal? Se va a evaluar en función a la clasificación sexual de Tanner, que va a dividir el proceso en 5 estadios, ¿no? De acuerdo al órgano estudiado, en varones y en mujeres. Tenemos el desarrollo mamario, un estadio 1, que es el prepuberal, solamente hay una pequeña elevación del pezón. El estadio 2, ya se presenta el botón mamario con elevación de la mama, formando ya un pequeño montículo. El estadio 3 se eleva la mama y empieza a crecer el tejido mamario, pero la areola todavía no se separa, ¿no?, de sus contornos. El grado 4 ya hay una proyección de la areola y del pezón que se separa, ¿no?, para formar un tejido por encima del nivel de la mama. Y el grado 5, donde hay una proyección del pezón, ¿no?, con un tejido mamario adulto. En cuanto al vello púbico, igualmente el grado 1 es prepuberal. El vello que se encuentra es igual que en cualquier parte de la piel. En el estadio 2 existe ya un crecimiento de vello púbico sobre los labios mayores. En el estadio 3 el vello es más oscuro y comienza a aparecer vello púbico sobre el pubis. En el estadio 4 el vello púbico comienza a hacerse más espeso y empieza a llenarse totalmente, y en el estadio 5 se ve la típica distribución del vello púbico femenino, que es triangular, es decir, no debe sobrepasar el pubis hacia el abdomen. Entonces, las secuencias de los cambios puberales en las niñas son: primero aparece el botón mamario, que se conoce con el nombre de telarquia. Después aparece el vello púbico, que se conoce con el nombre de pubarquia. Luego aparece el vello axilar y finalmente se presenta la menarquia, que es la primera menstruación. Eso es lo que sucede normalmente. A veces puede invertirse, puede ver primero la pubarquia y luego la telarquia. No hay mayor problema con la inversión de la aparición de los eventos puberales. El problema viene el tiempo en que se presentan. Si, por ejemplo, se presenta a los 6 años, ya es anormal. Sabemos que la pubertad se inicia a los 8. Entonces, si se inicia a los 8 para adelante, no hay problema. El desarrollo testicular, ¿no?, se va a dar también en función de los estadios de Tanner. En el estadio prepuber, ¿no?, los testículos son pequeños. En el estadio 3 empieza a haber empieza a haber un crecimiento de los testículos y del escroto, pero el pene no crece en este estadio. En el estadio 3 recién comienza a haber un crecimiento del pene y los testículos y el escroto siguen creciendo, empiezan a cambiar de coloración. En el estadio 4 hay mayor crecimiento del pene y también de los testículos y el escroto, pero en el estadio 5 ya se ve la diferencia, ¿no? En el estadio 5 se ve que el pene es mucho más grande que el escroto.
El vello púbico igualmente en los varones, en el estadio 1 el vello es igual que en cualquier parte del cuerpo, en el estadio 2 comienza a aparecer vellos pequeños, pequeños, largos y delgados sobre la base del pene. En el estadio 3 el vello se hace más grueso, más rizado sobre el pubis. En el estadio 4 el vello comienza a aparecer ya sobre las zonas laterales y en el estadio 5 el vello púbico avanza hacia la piel del abdomen. Entonces es la típica forma romboidal del varón. En los varones, ¿cuáles son las secuencias de los cambios? Lo primero que se presenta entonces es un aumento de volumen testicular. Después aparece el vello púbico o pubarquia, luego el desarrollo del pene y finalmente el desarrollo del vello axilar. No es muy fácil determinar en los varones en qué momento comienza la pubertad. En las mujeres sí es fácil, con la primera menarquia ya sabemos que comenzó, no, que está en desarrollo. En los varones, el punto de corte es el volumen testicular, ¿no? Existe un aparato llamado el orquidómetro que tiene volúmenes, diferentes volúmenes de testículos. Cuando llega a 4 centímetros cúbicos, entonces decimos que está arrancando la pubertad. En un ciclo menstrual que dura 28 días, la máxima producción de estrógenos ocurre aproximadamente los días. Así es, en la primera fase, los días 7 a 14. La progesterona ovárica ejerce las siguientes funciones, excepto: hace más filante el moco cervical, convierte el endometrio en secretor, estimula los alvéolos mamarios, estimula el vello púbico y el clítoris, incrementa la temperatura basal en la segunda fase. Entonces la progesterona no estimula el vello púbico y el clítoris. Esto es función de los estrógenos. Las glándulas paratiroideas son 4 pequeñas glándulas que se ubican detrás del tejido tiroideo, 2 a cada lado. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que más o menos el 30% de la población puede tener más de 4 glándulas paratiroideas, no solamente en este tejido, sino en tejidos extracervicales. Entonces es normal que algunos tengan 4, 5, hasta 8 glándulas se han encontrado en las personas y eso es normal, no le produce ninguna alteración patológica. Las glándulas paratiroideas superiores derivan embriológicamente de la cuarta bolsa faríngea junto con el componente tiroideo lateral. Y las glándulas inferiores derivan de la tercera bolsa faríngea junto con el timo. Entonces, cuando hay alguna alteración embriológica, puede alterarse también el timo, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de las glándulas inferiores. La función de las glándulas paratiroideas es producir la hormona paratiroidea o PTH en respuesta a la hipocalcemia. Entonces, la PTH va a aumentar cuando existe hipocalcemia. Entonces, ya vemos que existe una relación estrecha entre los niveles de calcio y la PTH. Por lo tanto, la PTH regula el metabolismo de la vitamina D y el calcio. Entonces, el aumento de calcio inhibe la secreción de PTH y la disminución de calcio estimula la secreción de PTH, ¿no? Aquí tenemos entonces una relación inversa. A mayor calcio en la sangre, menos PTH. A menor calcio en la sangre, más PTH. Entonces la PTH tiene que ver mucho con la concentración de calcio. Gracias a la PTH, los niveles de calcio se encuentran normales. Si no hubiera PTH, el calcio baja. Entonces la PTH aumenta la concentración de calcio en sangre, regulando el flujo del calcio a través del hueso, riñones e intestino. ¿Qué produce en el hueso? Aumenta la reabsorción de calcio, ¿no? Por lo tanto, aumenta el remodelado óseo. A nivel intestino favorece la absorción de calcio y a nivel renal inhibe la reabsorción tubular de fosfato de tal manera que el calcio no sale de la sangre, estimula la secreción de vitamina D activa y aumenta la reabsorción tubular de calcio y magnesio. Es decir, bota fósforo y absorbe calcio. Aquí tenemos, ¿no?, una célula paratiroidea que produce la PTH.
La PTH también actúa en su receptor. Hemos visto que tiene un receptor, ¿no? Que es la proteína G. Este receptor entonces va a estar ubicado a nivel intestinal, a nivel óseo y a nivel del intestino y de los riñones. ¿Qué hace a nivel renal? Reabsorbe calcio y elimina fósforo a través de la orina. Entonces, eso hace que las concentraciones de calcio en sangre se mantengan normales. A nivel de hueso, reabsorbe calcio, o sea, descalcifica el hueso. Y a nivel del intestino, mediado por la vitamina D, es decir, la PTH más la vitamina D, hacen que se absorba el calcio de los alimentos. ¿Cuáles son las funciones del calcio? El calcio es un componente estructural muy importante del esqueleto y los dientes. Favorece funciones neuronales y contracción muscular, no. Favorece la función de las membranas celulares, la adhesión y comunicación entre las células, proliferación celular, también tiene una actividad enzimática, favorece la coagulación de la sangre y la liberación de las hormonas y la exocitosis. Es decir, que el calcio tiene diversas funciones para mantener la homeostasis adecuada. Entonces, el calcio va a depender de su absorción intestinal, ¿no? Para mantenerlo en la sangre, de su reabsorción renal y la resorción ósea. El calcio, el 99% de calcio lo tenemos en el esqueleto y en el plasma y líquido extracelular está en menos del 1%. La pérdida de calcio se da por la leche, el feto, ¿no? La mujer gestante pierde mucho calcio porque tiene que darle calcio para el crecimiento óseo del feto, bueno, en los animales, en la cáscara de los huevos, la orina y las heces. ¿Cómo se controla la calcemia entonces? Se da gracias a estas sustancias. En primer lugar, como hemos visto, la PTH, ¿no? La PTH es la que regula los niveles de calcio en sangre, favoreciendo la hipercalcemia. La calcitonina es una hormona que se produce en el tejido tiroideo y es contraria a la PTH, es hipocalcemiante. La vitamina D, como ya hemos visto, también favorece la absorción de calcio a nivel intestinal. Existen otras hormonas que regulan los niveles de calcio. Los estrógenos, como ya hemos visto también, favorecen el modelamiento óseo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con los niveles de calcio. La hormona de crecimiento, la prolactina, el lactógeno placentario, los glucocorticoides, la hormona tiroidea, el glucagón, todas las hormonas también regulan los niveles de calcio. La PTH, como ya hemos visto, es una hormona hipercalcemiante. Se produce en las glándulas paratiroideas solamente cuando hay hipocalcemia. Aumenta los niveles de calcio y disminuye los niveles de fósforo en el plasma. A nivel óseo aumenta la organización esquelética, favoreciendo la función de los osteoblastos. En el riñón produce la reabsorción de calcio y disminuye los niveles de fósforo en la sangre. La calcitonina es exactamente contraria a la PTH. Si esta es hipercalcemiante, esta es hipocalcemiante. La calcitonina se produce en las células parafoliculares o células C del tejido tiroideo cuando hay hipercalcemia. Entonces, constantemente existe un equilibrio entre la calcitonina y la PTH. Si los niveles de calcio están bien, ninguna de las dos hormonas se produce. Si los niveles de calcio comienzan a disminuir, inmediatamente se libera la PTH, saca calcio del hueso, reabsorbe calcio de los alimentos, reabsorbe calcio a nivel renal. La PTH comienza a subir los niveles de calcio y si sube mucho, entonces inmediatamente se libera la calcitonina para volver los niveles de calcio a lo normal. Entonces existe un equilibrio entre ambas hormonas. Y la vitamina D también es hipercalcemiante porque favorece la absorción de calcio a nivel intestinal. La vitamina D se sintetiza en primer lugar, ¿no?, por la piel, luego el hígado se transforma en vitamina D3 inactiva y su segunda etapa
de metabolismo es a nivel renal, que convierte la vitamina D activa, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Entonces la vitamina D principalmente actúa en el intestino estimulando la absorción de calcio. Una de las funciones principales de la calcitonina es inhibir la resorción ósea, aumentar la formación activa de hueso, aumentar la absorción tubular de calcio, disminuir la absorción tubular de fósforo o producir hipercalcemia. La calcitonina es hipocalcemiante, ¿no? Esta es negativa. Al ser hipocalcemiante, ¿inhibe la resorción ósea o aumenta la resorción ósea? Inhibe la resorción ósea. ¿Aumenta la formación activa de hueso? No. Entonces la respuesta es la A. Inhibe la resorción ósea. Paciente operado de tiroidectomía total por cáncer de tiroides. Presenta hormigueos, parestesias y contractura muscular en el posoperatorio inmediato. Estos síntomas de hormigueos, parestesias y contractura muscular son síntomas de hipocalcemia. ¿Por qué podría haber hipocalcemia luego de haber operado a la tiroides? Porque muchas veces cuando se realiza tiroidectomía total, accidentalmente, como las paratiroides son pequeñitas, miden como un arroz, el cirujano no ve las paratiroides y extrae accidentalmente también las paratiroides. Por lo tanto, los niveles de PTH bajan y se produce hipocalcemia. Entonces, la respuesta es la B. Hipocalcemia por extracción de las glándulas paratiroideas. El regulador más importante de la concentración sérica de vitamina D es entonces la vitamina D es importante para la absorción de calcio por acción de la PTH. Quien regula la concentración de vitamina D es la PTH. ¿Alguna pregunta? La glándula tiroidea es el órgano endocrinológico más grande, es única, se encuentra a nivel anterior del cuello y pesa más o menos 30 gramos. ¿No? Está constituido por dos polos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, unidos por un istmo central. Aquí tenemos el istmo central, que a veces se proyecta hacia la parte superior como un tercer lóbulo, que se conoce con el nombre del lóbulo piramidal o del Alouette. Este lóbulo no siempre está presente, suele ser un rezago de las estructuras embriológicas. La tiroides tiene relaciones importantes, ¿no? que se van a ver alteradas cuando hay un crecimiento o una cirugía de este órgano. Dos son las relaciones más importantes. Ya hemos visto las glándulas paratiroideas. Si se opera la tiroides, puede sacarse las paratiroides y producir la hipocalcemia que hemos mencionado. Y la otra estructura muy importante que está muy cerca de la tiroides son los nervios laringeos recurrentes. Estos nervios tienen como función inervar a las cuerdas vocales. Entonces, cuando la tiroides crece mucho o cuando se produce una cirugía y se lesionan estos nervios, puede haber una alteración en la voz. Puede haber ronquera, disfonía o afonía si se lesionan ambos nervios laringeos. Por eso es importante recordar, porque los pacientes que se operan de tiroides a veces no hablan 1, 2, 3 días y luego poco a poco comienzan a recuperar la voz dependiendo del nivel de lesión que puede haber a este nervio. La irrigación más importante del tejido tiroideo se da gracias a la arteria tiroidea superior, que proviene directamente de la arteria carótida interna.
Y la inervación se da por los nervios laringeos superiores e inferiores. Embriológicamente, el tejido tiroideo aparece en la 4ª semana de gestación y va a nacer en una estructura conocida con el nombre de agujero ciego. Esta estructura, el agujero ciego, se va a localizar en el piso de la faringe, en la base de la lengua. Entonces aquí tenemos un embrión donde se va a encontrar el divertículo tiroideo que está en la base de la lengua, que es el agujero ciego, y a partir de esta zona va a empezar a proliferar el tejido tiroideo. Este tejido tiroideo va a empezar a migrar a través del conducto tirogloso para ubicarse finalmente en su posición del adulto, que es en el cuello. Entonces, aquí vemos que inicialmente la tiroides se encuentra en la base de la lengua y comienza a migrar por el conducto tirogloso hasta ubicarse en su posición normal. Existen pacientes en los cuales el tejido tiroideo no desciende y se queda en la base de la lengua. Entonces le hacemos abrir la boca al paciente y se encuentra la tiroides, se puede ver la tiroides. Es muy raro ver eso, pero hay pacientes que tienen eso. Esa tiroides se llama tiroides ectópica o puede quedarse a la mitad del camino, en cualquier parte del cuello. Entonces los niños nacen con tumores de la línea media que podría ser una tiroides ectópica. Histológicamente, el tejido tiroideo se caracteriza por la presencia de folículos. Los folículos tiroideos son acúmulos de células tiroideas llamadas tirocitos que tienen como función principal producir las hormonas tiroideas y la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que se produce solamente, exclusivamente en el tejido tiroideo, en estas células, para el almacenamiento de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo son los folículos? Son acúmulos de células circulares en cuya parte central se va a almacenar un tejido conocido con el nombre de coloide. En este tejido se van a almacenar las hormonas tiroideas unidas a la tiroglobulina. Además de las células foliculares, en la parte externa de estos folículos se van a presentar otro tipo de células que son las células C o parafoliculares. Estas células C o parafoliculares son derivadas del sistema APUT, que tienen la característica de producir muchas hormonas y muchas sustancias proteicas. La más importante sustancia producida aquí es la calcitonina. Como ya hemos visto, la calcitonina es una hormona hipocalcemiante, ¿no?, que regula el metabolismo del calcio junto con la PTH. ¿Cómo podemos examinar el tejido tiroideo? El examinador se pone en la parte posterior y con su segundo y tercer dedo toca el tejido tiroideo. Nunca hay que examinar, la mayoría de personas examina a este nivel, sobre la tráquea o sobre el cartílago tiroideo. La tiroides se encuentra debajo del cartílago tiroideo, casi pegado a la horquilla esternal. Y examinamos uno por uno los lóbulos, diciéndole al paciente que pase la saliva para que la tiroides se mueva. Es muy importante la relación de la tiroides con el metabolismo del yodo, porque la principal materia prima para la producción de hormonas tiroideas es el yodo. El organismo tiene que ingerir cierta cantidad de yodo todos los días. Se recomienda que un adulto ingiera 150 microgramos de yodo por día. Y también el paciente va a eliminar los 150 microgramos de yodo. Por eso es que actualmente en las políticas de salud de todos los países existe algún producto yodado, ¿no? En nuestro país y en muchos países tenemos a la sal yodada, porque antes no se hacía yodación de los alimentos y había una deficiencia grande, ¿no?, producción del bocio endémico. Actualmente ya el bocio endémico está disminuyendo gracias a estas políticas de salud. Entonces ingerimos 150 microgramos de yodo, ¿no?, los cuales se van a distribuir, la mayoría, 120, hacia el tejido tiroideo para la formación de hormonas tiroideas.
Luego se van a liberar las hormonas tiroideas. De estos 120, 40 microgramos van a pasar a la circulación y 80 microgramos se van a degradar en el hígado, y el hígado va a eliminar este yodo hacia la circulación, 60 microgramos y 20 microgramos por las heces. Todo lo que se libera a la circulación de la ingesta, de la liberación de hormonas tiroideas o de la degradación de hormonas tiroideas, todo eso se va a eliminar por la orina. En conclusión, ingresan 150 y se eliminan 150, 130 por orina y 20 por heces.